nombre es Blanca Estela Cataño Ruiz, soy alumna de la Ingeniería en Logística y Transporte. La materia es formulación de proyectos. La unidad es la unidad número 1, diseño del anteproyecto. La actividad número 2, estudio de mercado. En la primera parte del estudio de mercado, tenemos la definición del problema. Nosotros somos productores de aguacate y limón persa, estamos ubicados en el estado de Michoacán, tenemos que surtir nuestro contrato a clientes de Estados Unidos en Houston y en Canadá, Toronto. El bloqueo del ferrocarril nos ha impedido hacer nuestro transporte y estamos buscando maneras mientras esto se regulariza. Las alternativas de transporte que tenemos que cumplir las vamos a estar analizando a lo largo del trabajo. Detalles. Tenemos la oportunidad de transportar perecederos a Estados Unidos y Canadá. Los clientes están ubicados en Canadá y Estados Unidos que requieren el suministro de nuestras mercancías. ¿Qué nos impide llegar a ellos? Es el bloqueo del ferrocarril. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos las opciones de vías de transporte alternas y disponibles con las que se cuenta siempre y cuando no se salgan del costo presupuestado. Las causas del problema se han originado a raíz de un bloqueo al ferrocarril por el sindicato de maestros. Esto provocó la falta de pago del último trimestre al año. ¿Qué pasa si no se atiende? Si no se atiende oportunamente podría ocasionar pérdidas de clientes, pago de multas por incumplir a nuestros contratos. ¿Cuál es mi propuesta? La propuesta, ya que el estudio de mercado está enfocado a una nueva modalidad de transporte, a ver cómo podemos cambiar el transporte de nuestros productos, mi propuesta es que se utilice un transporte mixto, ya sea de Michoacán a Manzanillo vía terrestre y del puerto de Manzanillo a Houston y Canadá por vía marítima, utilizando ya el tren dentro de Estados Unidos y nada más el barco hacia Canadá. La propuesta es del traslado de mercancías desde Michoacán, como habíamos comentado, y la oportunidad que nosotros tenemos es en el traslado de la mercancía. Hipótesis de solución. Las primeras tres hipótesis que yo estoy planteando, primero es el transporte de mercancías multimodal terrestre y fluvial, ayuda a transportar mercancías a un costo aceptable y en un buen tiempo, por lo tanto satisface nuestra necesidad de transporte. La segunda hipótesis es que el transporte terrestre y aéreo pueden trasladar las mercancías en tiempo oportuno, por tanto, puedo satisfacer la necesidad de transporte. Mi tercera hipótesis es que el transporte de mercancías por medio aéreo es muchísimo más rápido y podemos satisfacer nuestra necesidad de transporte. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estas tres hipótesis planteadas? La primera es, las ventajas en la primera hipótesis es la capacidad de transporte de grandes volúmenes. En la segunda combinación de transporte aéreo y terrestre es la confiabilidad, la disponibilidad y la buena capacidad que se tiene. En el transporte aéreo es el transporte más rápido que hay y tiene frecuentes salidas. Las desventajas de cada uno de ellos, la primera, el transporte por terrestre y marítimo, puede ser que sea más lento y es muy poca la disponibilidad que se tiene. En el transporte aéreo y terrestre, en esa combinación, se incrementan bastante nuestros costos y, por supuesto, los costos aéreos son todavía mucho más altos. ¿Cuál es el estudio de mercado que yo he planeado hacer? Bueno, el estudio que definimos es el cuantitativo y el objetivo de este estudio es obtener datos sólidos, repetibles y confiables, profundizando en el comportamiento del mercado de manera real, tomando en cuenta los diferentes modos y medios de transporte viables. En este contexto daremos un análisis del comportamiento del mercado, nuestro mercado potencial, las necesidades que existen, las necesidades de la población para obtener conclusiones que puedan considerarse por la empresa de transportistas de acuerdo a sus capacidades competitivas. Fuentes de información que nosotros vamos a utilizar para comprobar nuestra hipótesis. Los medios documentales para recopilar información existen sobre el transporte. Vamos a utilizar fuentes secundarias y fuentes primarias. Entre ellas se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Cámara Industrial de Transporte, la Cámara de Comercio y el órgano
oficial, que es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, que es el INEGI. De ahí nosotros vamos a sacar toda la información. Adicional, vamos a utilizar algunos instrumentos. Por ejemplo, aquí en parte de nuestra actividad era definir cada una de ellas. Tenemos la encuesta, que es un instrumento de investigación que contiene una serie de preguntas junto a las posibles respuestas. En la mayoría se encuentra, dice, las respuestas a preguntas abiertas, y el encuestado consiste en que él responda con sus propias palabras. La entrevista dice que es una técnica también de recolección de datos a través de una conversación directa y profunda entre el entrevistador y el entrevistado. Focus Group es un método o es una forma de recolectar información necesaria para una investigación. El instrumento de observación directa dice que la observación directa es una técnica que se usa, que consiste en la observación atenta del fenómeno, tomar información y registrarla para posteriormente analizarla. También existe la observación directa, que es un método de recolección de datos que consiste en observar al objeto de estudio dentro de una situación particular. Y por último, la observación, que consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. De estos instrumentos de recopilación de información para su posterior análisis he decidido que los que voy a utilizar van a ser la encuesta y la entrevista. Estos dos instrumentos no son mutuamente excluyentes, entonces ambos los puedo combinar y hacer más efectiva la investigación. Realizaremos principalmente encuestas y nos apoyaremos con algunas entrevistas para obtener más información a detalle. La información acerca de los instrumentos para recolectar información, que es la entrevista, la observación directa, etc., se puede encontrar en el archivo de Word anexo, que fue donde se hicieron los planteamientos, todo el detalle para qué sirve, cómo se aplica y cuál es el método de análisis. Medida, nosotros hemos decidido, yo he decidido que el instrumento de medida que voy a utilizar va a estar en función a 3 variables importantes, también más a detalle se ve en el Word, que es el costo, el tiempo y la seguridad. Aparte de buscar el nuevo método de transporte, necesito que este sea a buen costo, que se maneje a buenos tiempos y que sea seguro para el traslado de mis perecederos. Aplicar, estos instrumentos que van enfocados a mi mercado meta. ¿Qué es lo que yo busco para contratar a una empresa de transporte? Pues realmente quiero que las encuestas y las entrevistas vayan enfocados a los transportistas, a los proveedores de servicios, a las empresas, características similares a la mía, para saber qué han hecho ellos en esas circunstancias y buscar diferentes experiencias en medios y métodos de transporte. Después voy a procesar la información obtenida de los instrumentos de recolección de datos y voy a analizarla para ver cuál es el indicador que se apega más a lo que yo deseo, al objetivo de mi estudio de mercado. Los resultados, como podemos ver, una de mis hipótesis era evaluar los 4 métodos de transporte que estaban entre ellos el aéreo, acuático, carretero y ferroviario. El ferroviario, aunque fue el que estamos utilizando y no podemos utilizar, de todas formas lo tomé en consideración porque la gente me da una opinión sobre el transporte. Lo que podemos ver que el aéreo sería la opción más viable en cuanto a la confiabilidad, disponibilidad y velocidad. Todas las cuestiones o todas las características que yo estoy buscando me la da el transporte aéreo. Sin embargo, ya con la combinación del carretero y el acuático puedo tener la misma referencia. Dentro de mis resultados, en los costos, estoy viendo que el aéreo es el que maneja los costos fijos más elevados, los costos variables más elevados, entonces lo descarto simplemente por no cumplir con uno de mis parámetros de medición, y lo que yo voy a utilizar es el carretero, como lo había planteado en la primera hipótesis de solución, y y el acuático, que ya actualmente cuentan con características propias o características que nos ayudan al transporte de perecederos. Entonces, lo que yo obtuve de mis encuestas y de mis investigaciones es que la tarifa en menos de 30 segundos, o sea que puedo saber cuánto me cuesta sin tiempos de espera, la disponibilidad es 24/7, tiene contenedores estándar y refrigerados y también manejan una tarifa de puerta a puerta. Esto nos ayuda bastante
porque hay más de 120 servicios para elegir en el transporte marítimo. Quiere decir que podemos enviar las mercancías con las condiciones de refrigeración que se requieren. También en el transporte terrestre de carga, el tiempo estimado son de 18 a 48 horas. Eso quiere decir que nos permite entregar a tiempo y las mercancías están seguras durante todo el trayecto. Previo, podemos obtener para la seguridad de nuestro transporte, que es otra de las cosas que buscábamos, mercancías con fotografías. Servicio de cruce fronterizo es el mismo día, la seguridad del rastreo de las unidades va todos los días. Entonces creo que esta combinación se acerca mucho a lo que nosotros estamos buscando. Nuestra alternativa de solución para este caso en específico es la combinación de dos métodos de transporte, dos medios de transporte como son el marítimo y el terrestre. Las referencias bibliográficas nos metimos un poquito en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un documento de What's the Definition of Deer Observation, que se consultó el día 9 de febrero, otros libros que por ahí quedan en referencia. Muchas gracias.